nosotros nos quedamos en sistemas vegetales y animales la clase anterior y por ahí vamos a empezar. No voy a alar las orejas este día porque no tengo tiempo, pero sí, chicos, como he dicho, si es que nosotros hacemos el esfuerzo, pero si usted no hace el esfuerzo, no sirve de nada, porque si usted no repasa, usted si no repasa y si no todos los días, entonces la mente sí se olvida. Gracias, William, y comienzo con ustedes. Íbamos a estudiar y creo que ya vimos los sistemas animales y luego nos toca los sistemas vegetales, pero una visión general nada más. Y tenemos los sistemas vegetales que están, y esto creo que ya les di la clase anterior, están regidos por ¿quién? Están regidos por los dos sistemas, nervioso y endocrino, que regulan, controlan todas las funciones de nuestro cuerpo, el sistema nervioso a través de las neuronas y el sistema endocrino a través de las hormonas. Es decir, que si funciona mal el sistema nervioso o el endocrino, se producen en nosotros ciertas enfermedades o el buen o mal funcionamiento de todo el resto de aparatos y sistemas. Y sí me acuerdo que ya les dije, en el humano este es el digestivo. Esto ha ido evolucionando desde los invertebrados, que tienen algunos solamente lo que hacen es obtener sus nutrientes a través de sus membranas o a través de los tejidos celulares nada más, hasta que llega con órganos al sistema en los mamíferos y por ende el hombre. El respiratorio también, que lo conocemos, el excretor con sus riñones, el circulatorio con su corazón y vasos sanguíneos y sangre, el inmunitario, si me acuerdo que les dije, con el sistema linfático y también con los ganglios linfáticos. Y un factor muy importante aquí en el sistema inmunitario es el timo, que lo estudiaremos también. Y el aparato y la reproducción, que está dado por los aparatos reproductores masculino y femenino para que se realice la fecundación y la formación de nuevos individuos. Creo que esto ya vimos. Estos son los tejidos animales epiteliales de diferente clase, hasta los glandulares, que forman los lugares donde tenemos las glándulas, por ejemplo, las sudoríparas en las axilas. Los conectivos que unen un tejido con otro, un órgano con otro, y aquí estos son los más llamativos. El adiposo, que es el graso, el cartílago, que está sobre los huesos, también esto laxo y elástico que está formando el elástico, miren, la arteria aorta, que tiene esa propiedad de expandirse y también de contraerse, el fibroso que forman los tendones, que no es sino esos ligamentos que nosotros tenemos que para que se una nuestros músculos con los huesos. Esos, los hematopoyéticos, que son la médula ósea roja de los huesos, donde se originan los glóbulos rojos, el hueso, que miren, también es un tejido conectivo, y los tejidos musculares lisos, que forman los órganos internos de nuestros órganos internos, estriados, el músculo esquelético que está sobre el esqueleto, y el cardíaco, que forma el tejido del corazón. Y también tenemos los nerviosos, como son la neurona. El tejido nervioso está formado por este tipo de glías o células adyacentes, y este forma específicamente al cerebro, la médula espinal y los nervios. Esos son los nuestros. Aquí está representado el tejido conectivo, en donde nosotros los podemos encontrar. ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Mire, es fácil. Eso lo podemos hacer. El tejido nervioso, que ya les decía, esto es parte del tejido nervioso, la neurona, las microglias, que son células que sirven para sostener a las neuronas, porque las neuronas tienen su cuerpo celular y sus axones, que son muy grandes, más sus dendritas y terminaciones nerviosas. Entonces esto haría que las neuronas estén por ahí moviéndose, pero hay las microglias
las que le sostienen a estas grandes células llamadas neuronas. Y la conexión sináptica que ocurre entre las terminaciones nerviosas de las neuronas para transmitir los impulsos nerviosos. El tejido sanguíneo, que es muy importante porque es el único tejido líquido que tenemos, está formado por las células sanguíneas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, también las plaquetas que sirven para hacer el taponamiento de un vaso sanguíneo que se haya roto, y el plasma sanguíneo, que es la parte líquida. Bien, el tejido sanguíneo es muy importante porque transporta nutrientes, sales, desechos, hormonas, gases. También contribuye a mantener la temperatura normal de nuestro cuerpo en equilibrio, y esto se llama la homeotermia. Y de defensa contra los agentes infecciosos, recuerden que cuando vimos nosotros sobre la herencia de los alelos múltiples con los grupos sanguíneos, veíamos que tienen anticuerpos. Entonces por eso son agentes, digamos, son también frente a las hemorragias. Es decir, que ante una hemorragia van las plaquetas y forman y le tapan al vaso sanguíneo. Eso es lo importante. Y aquí están cómo se transmite el impulso nervioso. Tenemos neuronas sensitivas que sienten, captan los estímulos, y las neuronas sensitivas son las que se encargan de transmitir, y luego va la hormona motora, y también tenemos una neurona de asociación, en donde aquí se deja el recadito, la sensación que captamos para que regrese la respuesta hacia el órgano efector. Esto también constituye una parte que sí le hemos de ver en el reflejo condicionado, que es típico del sistema nervioso. Aquí, como los sistemas vegetales los vamos a estudiar cada uno, perdón, animales, estudiamos cada uno, tenemos aquí también a cómo están organizados los vegetales. Y los vegetales, miren, aquí tenemos los tejidos meristemáticos que se encuentran aquí en el ápice de la planta, generalmente en las yemas que pueden haber aquí en las yemas, es decir, aquellos brotes que quedan situados entre el tallo y una hoja o una rama, y también tenemos los tejidos meristemáticos en la punta de las raíces. Estos tienen como función crecimiento, por eso están en las partes terminales. Y para que donde se vaya a originar una nueva hoja, una nueva rama o una flor u otro órgano de la planta. Y lo mismo en la raíz para que ésta siga creciendo. También tenemos los tejidos fundamentales aquí en la hoja, como son el parenquimático, que contiene la clorofila. Los tejidos vasculares que van desde la raíz, todo el tallo y luego en las hojas, ramas, etc. Y son los vasos del xilema y del floema, que también los vamos a estudiar, los tejidos vasculares. Y los tejidos dérmicos, que son la epidermis, lo que recubre a toda la planta, y que estos las encontramos como la epidermis y también como la corteza o suber, que se llama en los árboles grandes, y que también los vamos a tratar. Y creo que aquí sistemas y tejidos vegetales. Y aquí tenemos, por ejemplo, ilustrado nada más la importancia de los insectos para la fecundación en las plantas. Miren aquí, por ejemplo, cada una de estas bolitas significa un ovario fecundado. Por eso es muy importante la acción de los polinizadores. Este fruto significa que no ha habido la polinización completa y no todas las flores se han fecundado. Solamente apenas estos óvulos y por lo tanto estas flores. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 flores. Acá mire, muy pocas también. Y acá la totalidad de flores que tenía en el caso de la fresa o de la mora. Más desde la mora. Frambuesa sería.
la mora. Cada una de estas pepitas constituyó una flor y por lo tanto este es el ovario fecundado y maduro. En estos casos, estos son los frutos, cada bolita, cada bolita. Y los tejidos, vamos a estudiar ahora sí un poquito más despacito los tejidos meristemáticos. Les decía que son los tejidos de crecimiento, por lo tanto son células jóvenes que están en constante división celular que se llama mitosis. Esta mitosis entonces hace que aumente el número de células y por lo tanto la planta pueda crecer. Por eso se encuentra en el ápice de la raíz, en la punta de la raíz. También encontramos cuando el tallo, pero es joven, tejidos meristemáticos, pero sí se encuentra en el ápice o punta de la planta o de las ramas para que crezca. Y hay dos tipos de tejidos meristemáticos. Los primarios son aquellos que provocan el alargamiento de la planta, es decir, la raíz crece hacia abajo y también el tallo va creciendo hacia arriba. Estos son. Y también tenemos los secundarios, los meristemáticos secundarios que se localizan aquí en el tallo. Y estos secundarios hacen que con sus divisiones mitóticas el tallo aumente el diámetro. Por lo tanto, mayor cantidad de tejidos meristemáticos secundarios nosotros vamos a encontrarles en los árboles y arbustos, es decir, aquellas plantas que llegan a medir más de 1 metro de altura hasta los que tienen 130 metros de altura como el ginkgo biloba. Miren, entonces, los meristemas secundarios son los que hacen que el tallo de una planta crezca en ancho y formen esa manera de radios que se ve, y eso sirve para medir la edad de los árboles principalmente. También tenemos los tejidos adultos. Los meristemáticos son los únicos de crecimiento, tallos como células jóvenes que provocan el crecimiento. Los tejidos adultos o definitivos tenemos los secretores. ¿Qué significa secreción, chicos? A ver, ¿qué significa secreción? ¿Qué idea tienen ustedes de secreción? Es como despedir alguna especie de líquido. ¿Correcto? Que producen algún tipo de líquido, ¿no es cierto? Y en las plantas sí las tenemos nosotros a los tejidos secretores, es decir, que producen esencias, la esencia de vainilla, la esencia que se obtiene de la menta, de la manzanilla, etcétera. Resinas que son sustancias un poco, digamos, cauchosas, un poco como látex, y ahí tenemos el ejemplo del caucho. Y las gomas que ustedes han de ver, por ejemplo, de los árboles de pino, por ejemplo, que emiten ciertas gomas fuera de su tallo, y antes nosotros mismos le cogíamos para, uno de niño, ¿no? Para pegar las cometas se lo utilizaba. Eso principalmente, las gomas. Ahora, también tenemos los tejidos secretores externos. Quiere decir que vierten las esencias, las resinas o las gomas hacia el exterior de la planta. Y ahí tenemos Aló, Doc. Está desactivado el audio, Doc.
Eso nomás será. Ya. Entonces, nuevamente voy. Ya. Como les decía, chicos, yo les sugiero cuando ustedes puedan verle a una planta, traten de verle con una lupa y van a ver que los pelitos o tricomas que tiene. Inclusive cuando uno coge una flor, puede usted también ver dentro de los pétalos, o sea, en el interior de la flor, los pétalos y los puede ver a los pelitos o tricomas que hay. Y alguien me puede, por ejemplo, indicar, ¿alguien por si acaso ha topado una ortiga? ¿Y qué efecto le ha producido? Es como cuando se pica. Es como espino, sabe hinchar. Sí, pero también, ¿no es cierto?, que nos causa molestia, picazón, ardor y también aumenta la temperatura en esta región de nuestro cuerpo, Sí. donde hemos estado en contacto. Esta es una sustancia urticante. Y eso lo tienen, y si les vemos a la ortiga, usted ve que tiene unos pinchitos ahí que salen. Esos son los tricomas. Espero que todos le conozcan a la ortiga. Y el néctar, eso lo hacen los insectos, son los que le absorben. Y mire aquí, por ejemplo, aquí están los pelitos o tricomas. Entonces, a través de los pelos o tricomas, las sustancias producidas por los tejidos secretores, esencias, resinas o gomas, ¿qué hacen? Son las que salen. Salen a través de los pelos o tricomas. Y también tenemos nosotros tejidos secretores internos. Profe, Estos son... perdón, gracias. Ya, gracias chicos, no me di cuenta también, ya. Entonces ahí ya estábamos en esto, estábamos en los tejidos secretores. Y decía, los externos son los que tienen los pelitos o tricomas para que salgan las sustancias producidas por estos tejidos. Y también los tejidos secretores internos, en cambio, esos que tienen bolsas o canales en el interior de la planta y son los tubos laticíferos que secretan el látex. Y un ejemplo de ese látex es, miren, la planta de caucho, que así lo obtienen en aquellos lugares donde hay la planta del caucho, quienes lo recogen, entonces lo hacen de esta forma. Níferos. Otra vez creo que se me fue la señal, ¿no? Ya. Ya voy a pedir que me den conectando directo al internet. Dame diciendo al Sebas que suba un ratito, mijo. Ya. Entonces, así es. Miren que hay canales para que salga el látex. Y esto también lo vemos en el oriente. ¿Qué productos se obtienen en el oriente de esta forma? No es laticífero, no es como leche, pero sí tiene un color rojito. Que no es látex, eso es un líquido La más sangre bien... de drago. La sangre de drago. Correcto. Ese también hay que extraerle, porque si le dejamos, ese sí no hay tricomas por donde salga, sino que hay que extraerle. Y ustedes ¿alguien ha observado cómo le obtiene la sangre de dragón? Están cayendo rayos y relámpagos en mi sector. Voy a conectarme directo. Deme conectando directo al internet porque se me está yendo a intervalos. La sangre de drago no sale de un árbol, creo. Sí, sale del árbol, pero tienen que sacarle la corteza. A mí, bueno, yo no he visto, pero siempre he preguntado que cómo le obtienen. Y me han dicho que tienen que quitarle la corteza para que comience a salir el drago y así mismo en un recipiente parecido a esto le iban recogiendo. Y esa se llamaba sangre de drago porque realmente es igualita, porque igual se coagula como si estuviéramos teniendo la sangre. Eso es, chicos. Miren cómo es las resinas. Ya me conecté directamente al internet porque se me está yendo por ratitos.
Los sistemas de protección son también definitivos. ¿Quién les protege a las plantas? La epidermis, ¿no es cierto? Y en la epidermis, por sobre, lo mismo creo que les está pasando acá. Miren, esta es la epidermis, pero por sobre la epidermis hay una cutícula. Esta cutícula tiene un lípido, que es la cera. Es impermeable y no deja ingresar el agua ni los gases. Por eso es que esto ingresa únicamente por los estomas. Perdón, chicos, pero me secaba de la sed. Ya. No deja pasar, miren la cutícula. Y ustedes han de haber visto que en las plantas sí tienen una membranita externa y llena de grasa que le da el brillo, que es la cera, un lípido, la cera, y que le da el brillo a las hojas y a los tallos jóvenes también. Los pelos y tricomas también están presentes en epidermis. Ahora, una función de los pelos y tricomas, ¿se acuerda que era la secreción para que las sustancias producidas por las plantas salgan al exterior? Pero también es un aislante térmico. ¿Cómo un aislante térmico? Si ustedes algún rato han subido, por ejemplo, a un páramo, a uno de los páramos de nuestro país, han de haber visto ustedes que en su tallo y en sus hojas tienen un montón de pelitos. Son bien peluditos. Eso se debe a que los pelos y tricomas vienen a constituir el aislante térmico de tal manera que le protege a la planta del exceso de frío que hay en los páramos. Si no tuvieran los pelos y tricomas, simplemente no tendríamos plantas pequeñas, principalmente herbáceas, en los páramos, porque más se observan las plantas herbáceas. Hay unas plantitas, por ejemplo, en el páramo del Cotopaxi, que se les llama conejito, porque las hojas son así largas y parecidas a las orejitas del conejo y bien peluditas. Y son con abundantes pelos o tricomas. Este también les da protección contra los, 2 veces he anotado aislante térmico, contra los animales. ¿Por qué? Porque estos pelos y tricomas, ¿se acuerdan que eran sustancias también urticantes? Que si usted se acerca le pincha, y si no le pincha le causa dolor, pero también le puede poner la sustancia urticante, como es en el caso de las ortigas. Esa sustancia que a uno le da comezón, ardor, que le quema también, le sube la temperatura de esa región, causa molestia. Bien, este es en la epidermis, le encontramos en los tallos, en las hojas y en los principalmente, y también recubriendo a las flores y los frutos también está una epidermis. Y el rizodermis, en cambio, se conoce a la epidermis que está cubriendo a las raíces. Recuerde que en las raíces nosotros tenemos a los pelos absorbentes. Y miren lo curioso de los pelos absorbentes. Es la prolongación de la membrana celular de una célula nada más. Y acá está, mire, el núcleo. El pelito radical con su núcleo. Mire, es la extensión de esta célula. Y esto que da alrededor son las partículas de suelo que están por donde se abre paso los pelos absorbentes. Eso se llama rizodermis. Y esa rizodermis es muy delicada, es una cubierta por una membrana semiimpermeable igual, pero muy delicada. Por eso cuando nosotros le arrancamos a una raíz, los pelos absorbentes quedan en el suelo. Para tener el éxito de nosotros, queremos que esa planta, a donde le llevamos, llegue a sentarse porque la trasplantamos, el éxito es llevarle con un poco de tierra. No porque la planta va a extrañar la tierra, sino porque les estamos llevando con los pelos y tricomas. Recuerde que por estos pelitos se absorbe los nutrientes a la planta. En cambio, Suber, el sistema de protección Suber,
se llama a todo lo que está cubriendo la corteza de los árboles. Pero en la corteza de los árboles hay unos poros llamados lenticelas. Por aquí se realiza el intercambio gaseoso. Porque la corteza es dura, es resistente. Entonces, si es dura, resistente, ¿por dónde se va a realizar el intercambio gaseoso? No vamos a esperar, digamos, solamente la parte de arriba de las hojas, sino también entonces aquí tocaría estar. Por aquí también se realiza las lenticelas y los tejidos fundamentales o también llamados de sostén. ¿Cuáles son los de sostén? Se llaman el colénquima, que son tejidos hasta cierto punto jóvenes y también sujeta a los órganos jóvenes igual, les da resistencia y flexibilidad. Es el colénquima el que hace que las hierbas o las plantas herbáceas, como por ejemplo las del trigo, la de la cebada, el pasto, pero no el pasto quicuyo, sino el pasto que es más altito, el gramalote, por ejemplo, en situaciones de tempestades fuertes y también de vientos muy fuertes, es el que les da flexibilidad. Se van al un lado y al otro, pero no se caen ni se quiebran. Y también este colénquima forma los filamentos, lo que nosotros conocemos como nervios de las hojas y de las superficies del tallo. Ese es el colénquima joven, característico por ser resistente, flexible y elástico. Y el otro es el esclerénquima. El esclerénquima, estos, los que ven como ojotes grandotes, estos vienen a ser los tejidos vasculares. Del xilema estos grandotes y del floema estos pequeños. Pero esta parte roja que rodea a los vasos conductores es lo que se conoce con el nombre de esclerénquima. Su célula presenta glignina, es un carbohidrato, no es un carbohidrato, solamente dicen que es un polímero muy duro y muy resistente, que tiene dos tipos de células que son fibrosas, es decir, que ya son células hasta cierto punto muertas y que se han formado fibras. Y un ejemplo de esas fibras son el algodón, el lino y el cáñamo. O células pétreas o esclereidas que se llaman, las cuales están formando las cáscaras de las semillas y la carne de frutas, como por ejemplo de las peras, las manzanas, principalmente. Miren, esclerénquima. Por eso es que la pera, bueno, no es tan dura, pero tiene la misma consistencia que de la manzana, el membrillo. Miren, porque está formado por esclerénquima. Estas células son pétreas. ¿Qué significa pétreas? Como decir, vendría a ser como que se han petrificado. No, sino que son células que ya no están tan activas porque en el interior ya tienen las sustancias nutritivas típicas de la fruta. Pero también, miren, están en las cáscaras de la semilla. Y usted ha de ver cuando tenemos una semilla, por ejemplo, de arveja que ya está seca, e igualmente el poroto o el frijol que está seco. Si usted intenta sacarle con la uña, no puede. Tenemos que de ley ponerles en remojo varios días para que el agua ingrese, se hinchen y la cáscara se vuelva más suave. Eso es, chicos. Entonces, hasta aquí hemos visto los tejidos meristemáticos y los tejidos fundamentales. ¿Cuáles son los tejidos fundamentales? Porque me faltan todavía algunos, sino que quiero regresar para recordarnos. Los sistemas adultos o definitivos. Recuerde que son los tejidos secretores. Al decir secretores, los sistemas de protección. Y luego teníamos los sistemas o los tejidos que también son de fundamentales o llamados tejidos de sostén. Colénquima, flexible, elástico y resistente. Y el esclerénquima, en cambio, ya puede estar formado por células muertas que tienen
formados de lignina y estas constituyen las fibras, esta parte rojita, ¿no? Pero en el otro caso, el esclerénquima también puede formar célula, estar ya como células pétreas, es decir, que ya no hacen ni división celular, sino solamente conservan las sustancias que tiene la fruta, o puede ser como esclereidas, que son duras, resistentes y hasta cierto punto como secas, que constituyen las células o digamos, la cáscara de la semilla o los tegumentos también que llamamos. Y este es otro tipo de tejidos definitivos. Son el parenquimático fundamental. Miren, estos son fundamentales porque el parénquima clorofílico significa que sus células tienen en su interior, miren, este es un corte de una hoja o puede ser de un tallo joven también. Células, miren, que tienen gran cantidad de cloroplastos, para que aquí se realice la fotosíntesis, que nosotros ya sabemos qué es la fotosíntesis. A ver, chicos, háganme acuerdo, ¿qué es la fotosíntesis? A ver, chicos, ¿qué es la fotosíntesis que se realiza en los cloroplastos? No estamos repasando. Y ya para la próxima semana de inicio presento una pruebita, a ver cómo me lo hacen. A ver, chicos, ¿qué es la fotosíntesis? Hemos insistido tanto en la fotosíntesis. La fotosíntesis no es la conversión de la materia inorgánica. No lo escucho. La fotosíntesis Es donde se convierte la materia inorgánica a orgánica. Correcto, el proceso de transformación de las sustancias inorgánicas a orgánicas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas sustancias? CO2 a La oxígeno. glucosa. A ver, dióxido de carbono más ¿qué? Oxígeno. No puede ser dióxido de... Más agua, correctísimo. 6 moléculas de dióxido de carbono se combinan con 6 moléculas de agua para formar sustancias orgánicas complejas que son... ¿Cuál es la sustancia que se forma después de la fotosíntesis? La glucosa. La glucosa, muy bien, más el oxígeno y el ATP, que es la energía necesaria para que un cuerpo, realice todas las funciones, y más energía en forma de calor, que esa es no es de energía. Aquí en la fotosíntesis hay consumo de energía. Estas sustancias, la una se llama savia bruta o no elaborada, le llamaban después, y la otra es la savia elaborada. Entonces esta savia elaborada tiene que ir a los diferentes órganos de la planta donde debe estar en reserva, como en el caso de la carne o del interior de la pera. Bien, clorofílico. Ay, perdón, acá me iba. Tenemos también el parénquima erífero. El parénquima erífico es típico de las plantas acuáticas. ¿Por qué las plantas acuáticas deben tener en su interior, en estas partes donde está una X, son espacios llenos de aire? ¿Por qué las plantas acuáticas necesitan tener dentro de su estructura fundamental o parenquimática espacios llenos de aire? A ver, chicos, pensemos un poquito. Para poder flotar. Correctísimo, Jeremy, para que puedan flotar en el agua. No es para obtener oxígeno, no es para obtener el agua para la fotosíntesis, sino no es para obtener el oxígeno del aire, sino que el aire que le hace que su cuerpo sea más liviano. Y al ser más liviano va a flotar en el agua. Bien, y tenemos el otro lado, que es el parénquima de reserva.
Este parénquima de reserva lo encontramos en las raíces, en las semillas, en los bulbos, en los tubérculos. Aquí tenemos un ejemplo, las partes más oscuritas significa que son cúmulos de almidón. Y por ejemplo, nosotros en la patata, que es un tubérculo, ese es un tallo y es un tubérculo, entonces ahí, por ejemplo, nosotros tenemos gran cantidad del almidón de papa, el almidón de la patata. En las semillas, como por ejemplo ustedes en el maíz, en el trigo, en la cebada, en la avena, nosotros vamos a tener también gran cantidad de carbohidratos, también un tipo de almidón, también. En las raíces, como un ejemplo de la raíz, tenemos a la remolacha, la zanahoria, el rábano. Esas ya no tienen almidón, sino otro tipo de sustancias alimenticias. De reserva también hay algunas semillas como las de coco que tienen gran cantidad de aceites, por ejemplo. Los bulbos, sustancias de reserva, las tendríamos, los bulbos son los tallitos de la cebolla paiteña, los tallitos del ajo, pero me dirán, no hay tallos. Pues vaya y observe de aquí en adelante que el sitio por donde salen las raíces salen de un tallo que se llama el bulbo. El bulbo. Y también de ahí comienzan las hojas así a salir una encima de otra para que tener sustancias. Me dirán qué tipo de sustancias tienen, aunque no sean alimenticias, pero sí sirven para que sus hojas y su raíz estén bien provistas de nutrientes. Y el contrario al parénquima aerífero es el acuífero. Y encontramos en los cactus. Ahora sí pregunto, ¿por qué en los cactus tendrán que almacenar agua en su parénquima? Para hidratarse. ¿Para? No le Hidratarse. escuché. No Para le tener escuché. reserva, porque Para tener reserva de agua, porque los cactus viven en los lugares secos. desérticos, correcto, y entonces que no hay mucha cantidad de agua, por lo cual presenta muchas adaptaciones, como habíamos visto ya en el proceso de evolución, en la parte de adaptación, que no tenían hojas, sino tienen espinas, para que no haya transpiración. Y que en los tallos tenían están presentes los cloroplastos para realizar la fotosíntesis. Y la raíz también crece paralela al suelo, es decir, se extiende en el suelo, no se dirige hacia el centro de la tierra para captar la humedad de la tierra que tiene durante las horas de la madrugada. Entonces capta esa agua, absorbe esa agua para tenerle de reserva. Miren lo que es la naturaleza de muy ordenada y demasiado organizada. Esos son los tejidos parenquimáticos. 4. Clorofílico, reserva, aerífero y acuífero. Y tenemos también, ahora sí vamos a los sistemas vasculares, que son digamos, las estructuras que se encargan de la conducción de la savia bruta y de la savia elaborada. Y se llama xilema o leño porque está formado por células muertas de paredes muy gruesas, transportan la savia bruta desde las raíces hasta los parénquimas clorofílicos, donde se realiza la fotosíntesis. Y aquí tenemos nosotros el xilema. Aquí, este es el xilema, el de los espacios más grandes, aparentemente más grandecitos. El xilema ya está células muertas, cuya pared celular constituye el leño. Recuerde que la pared celular es de celulosa. Entonces aquí pueden estar varias células muertas y que a lo mejor se han unido solamente por su pared celular, y esa constituye el espacio de celulosa o de leña, la superficie que le limita a ese conducto.
Tome en cuenta que este va desde la raíz hasta las partes aéreas de la planta, hasta donde haya hojas. Y el agua, ¿cómo ingresa? El agua ingresa por las raíces, por los pelos absorbentes y vuelve a salir a través de las hojas. Quiere decir que tiene que subir de la raíz hasta las hojas para que salga el exceso de agua por transpiración. Transpiración no es sino la eliminación del exceso de agua a través de los estomas, y este exceso de agua puede existir en la planta. Puede haber. Y el otro sistema A, el agua. Recuerde que el agua que interviene en la fotosíntesis ingresa por las raíces. No se olvidará. El dióxido de carbono, en cambio, ingresa por los estomas de las hojas, que ya lo vamos a ver. El otro vaso conductor o vascular es el floema o vaso liberiano, que también se llama Oliver simplemente. Al contrario del de acá, este está formado por células vivas, transporta la savia elaborada desde las hojas, desde los parénquimas clorofílicos al resto de la planta, es decir, se irá a las flores, y como se va a las flores, se va a los frutos, a la semilla, se va a las raíces también. Y también a las hojas, porque usted verá que nos mandan a comer, por ejemplo, las legumbres verdecitas, porque dice que contienen hierro. Entonces, esos productos también van a ser transportados por los vasos del floema. Y aquí le teníamos al floema, miren. Este es el xilema y el floema está alrededor del xilema. ¿Por qué? Porque en el momento en que están conduciendo la savia elaborada, como esta está de sustancias de biomoléculas más complejas, más grandes, como por más que sea a favor de la gravedad, le hace falta una cierta cantidad de agua que le proporciona el xilema. Pero esta agua nuevamente vuelve a regresar, pasa al floema, pero vuelve a regresar al xilema, y lo observaremos en otro grafiquito. Ahora sí tengo una pregunta. ¿Quién me ayuda a leer? Es para completar el texto y le puse aquí un gráfico más o menos explicativo. A ver, chicos, ¿quién me ayuda a leer? Puedo leer. Ya Daisy, siga. Para determinar la edad de un árbol, se deben revisar los anillos formados en su tronco al realizar un corte transversal de este. Los anillos se generan gracias a que en su etapa de crecimiento, él forma una capa cilíndrica en la que se puede observar una parte clara con un conjunto de vasos leñosos recientes y un segmento oscuro que forma parte del sostén vegetal formado por vasos viejos, los que permiten el transporte de agua y nutrientes en forma de dentro de la planta. Esta técnica permite conocer la edad de los bosques y es un paso importante para determinar si se tratan de bosques primarios. Correcto. Vamos a leer y vamos de estas alternativas a ver, aunque me parece que estas alternativas no están correctas, pero para determinar la edad de un árbol se deben revisar los anillos formados en el tronco al realizar un corte transversal. Este es un corte transversal y aquí tendría que ver los anillos. Los anillos se generan gracias a que en la etapa algo de crecimiento, él forma una capa cilíndrica en la que se puede observar una parte clara con un conjunto de vasos leñosos recientes y un segmento oscuro que forma parte del sostén vegetal formado por vasos viejos, los que permiten el transporte de agua y nutrientes en forma de yo por eso digo, parece que aquí tal vez se me fue en forma de esta de más, dentro de la planta. Esta técnica permite conocer la edad de los árboles, de los bosques, y es un paso importante para determinar si se tratan de bosques primarios. Bien, vamos a ver.
Dice, los anillos se generan gracias a que en el tallo debe ser aquí. No pueden leer ni yo. Ya voy a ver cómo le muevo a esto. ¿Cómo le muevo? Ya. Ahí está. Se deben revisar los anillos formados en su tronco al realizar el corte transversal de esto. Los anillos se generan gracias a que en su etapa de crecimiento Xilema. el xilema, correcto. ¿Por qué el xilema? Forma una capa cilíndrica en la que puedes observar una parte clara con un conjunto de vasos leñosos recientes, un segmento oscuro que forma parte del sostén vegetal formado por vasos viejos, los que permiten el transporte de agua y nutrientes en forma que Ascendente. ascendente. Este D está de más. Entonces el xilema, porque recuerden que son células viejas y se llaman vasos leñosos. Así recientemente estén formados, es decir, recién se hayan transformado en células muertas rodeados o que queda solamente la pared de celulosa, entonces tenemos nosotros que son los vasos del xilema. Y siempre ascendentes, porque va del tallo hacia dónde? A todas las partes aéreas o a todos los sitios donde se va a realizar la fotosíntesis. Ascendente. En cambio, el floema no puede ser nunca ascendente, ni nunca va a ser, ni nunca tampoco va a ser un vaso leñoso. Estos son más bien células vivas, como se dijo. Bien, vamos. La organización de los vegetales. Aquí sí va esta organización vegetal, hace referencia a la estructura. Alguien me consultó a mí que qué eran las talofitas y qué eran las cormofitas. Que algo, no sé cómo sería la pregunta, pero se relacionaba a las talofitas y a las cormofitas. Esta es una clasificación de las plantas de acuerdo al tipo de organización. ¿Qué quiere decir? A que existen unas plantas formadas solo por un talo. ¿Qué quiere decir? No tienen verdaderas raíces, no tienen verdaderos tallos, tampoco tienen verdaderas hojas. Y tienen solamente una estructura que se le conoce con el nombre de talo. En cambio, las cormofitas, esas sí tienen plantas que tienen raíz, tallo, hojas y pueden tener también flores y frutos. Y de ahí vamos a ir viendo cómo se organizan los vegetales. Y tenemos nosotros plantas como estas que se encuentran pegadas en los lugares húmedos. Puede ser en rocas o en las paredes muy húmedas de suelo, por supuesto. Donde hay corrientes de agua, por ejemplo, en lugares húmedos, por ejemplo, si es que nosotros nos hemos ido al Paso Ochoa o por donde está circulando como una vertiente de agua, encontramos a este tipo de plantas. Miren, que es parecido a una hoja. A veces esta hoja tiene otra apariencia. Aquí está como ramitas. Otras veces la hoja parece un hígado, el dibujo de un hígado pegado ahí en la pared de tierra. Estas se llaman las plantas hepáticas. Miren, estas están pegadas, pero a través de finísimos, miren, pelitos llamados rizoides. Rizoides se llaman estos, muy finitos. Y también no tienen un tallo, no tienen hojas. Tal vez si usted quiere decir esta es la estructura de la hoja, por eso se llama lámina filoideal, porque en estas se llaman filoides las hojas. Son muy primitivas, se las considera las más primitivas, las menos evolucionadas, pero sí realizan fotosíntesis. Aquí sí se encuentra el parénquima clorofílico, se encuentra la clorofila contenida en cloroplastos y por lo tanto hacen fotosíntesis. Y tenemos las hepáticas y otras tan conocidas por nosotros que son los musgos, aquellos que crecen en esta época de lluvia pegadas a ciertas paredes. En las veredas también los encontramos, estos pequeños musgos sobresalientes,
que tienen rizoides, cauloide se le llama al tallo y filoide a la hoja. Y toda la estructura de estos se conoce con el nombre de talo. Por eso es que las plantas cuya organización es tipo talo o talofita son aquellas que no tienen verdaderas raíces, ni tallos, ni hojas. Y toda su estructura se conoce con el nombre de talo. Son musgos, las hepáticas. Y tenemos las otras, las cormofitas. ¿Qué tiene el cormo? Tiene verdadera raíz, verdadero tallo, verdaderas hojas, principalmente. En consecuencia, solo dan las tres como características. Las cormo. Es decir, que si el pino, el ciprés, si tienen raíz, tienen tallo y tienen hojitas, entonces sí son cormofitas. Porque las tres características son las que se toman en cuenta. Esto me dijeron que les habían tomado. Entonces, si ustedes les ponen hepáticas y musgos, ya saben que son talofitas. Y el resto de plantas que conocemos son cormofitas porque tienen raíz, tallo y hojas. Bien, chicos. También la diversidad de hongos. ¿Cómo están organizados? Diversidad de hongos. ¿Por qué le ponemos, verán que eran de los vegetales? Ahora les vamos a conocer un poquito a los hongos que no son vegetales. En esta página web ustedes pueden coger y ampliar información. Diversidad de hongos. Este es el hongo de la levadura unicelular, mire, del cual se sirve para hacer el pan. Y la reproducción es por gemación. Miren, sale una yemita aquí en su proceso de división celular. Y también estos son hongos, el del sombrerito, este en forma de radio. Estos también son como sombreritos y estos hay en forma de escalera y ustedes han de haber visto un mayor número de hongos. ¿Hay algunos que son parásitos? Sí. Sí. Y estos, por ejemplo, es el moho, son los mohos, miren. Y tenemos también el moho del pan cuando a veces nosotros hemos dejado pan humedecido. También tenemos el crecimiento de este moho que es un tipo de hongo. También variedad. ¿Y por qué se caracterizan? Por ser saprofíticos o saprobiontes, que quiere decir, como en este caso, se alimenta de la materia orgánica a la cual la descomponen. Y por eso es que en la red o en la cadena alimenticia, estos hongos son los descomponedores. Y usted va a ver también los hongos que crecen sobre los tallos de los árboles y los van descomponiendo esa materia orgánica. Y por eso los encontramos en lugares húmedos y donde hay materia orgánica. Si usted dice inclusive donde hay las heces de un ganado que ha pasado y el lugar está húmedo, también empiezan a aparecer los hongos. Se reproducen por esporas y las esporas, cuando hay condiciones apropiadas de humedad, pueden estas esporas formar el cuerpo de un hongo. También son parásitos, causan enfermedades. Una de ellas es el pie de atleta y la tiña en los humanos y en las plantas. Ustedes, por ejemplo, el pie de atleta es la mayoría, no digamos la mayoría. ¿Por qué se llama pie de atleta? Porque se le ha observado en la mayoría de los atletas. ¿Por cuánto? Como son células vivas, las de nuestros pies, están en lugares húmedos, las regiones de la piel que están entre los dedos y con la humedad que hay dentro del zapato también, entonces estos proliferan. Por eso hay que mantenerlos secos y no siempre bien guardaditos, sino también hay que exponerlos al aire. Y las tiñas son más aquellos hongos en los que aparece, por ejemplo, en el pelo, cuando a alguien se le empieza a caer el pelo, pero solamente en un sector específico. De tal manera que una parte bien redondita se queda sin pelo, como si era en esa partecita nada más calvo. Eso se debe a los hongos. Hay otros hongos que también ustedes ven que a veces los tomamos no los tomamos, sino que nos contagiamos
Aparece aparentemente porque nos llevamos las manos sucias a la piel de la cara o a veces también porque el agua no está bien potabilizada y nos están dando agua solamente almacenada, digamos, entubada y nada más. Y nos salen unas paspitas blancas que constituyen también los hongos. Y los hongos simbiontes, estos sí son asociaciones con otros seres vivos con beneficio para ambos. Así tenemos los líquenes. El líquen sí le han de conocer ustedes. A veces crece encima de los árboles también, de los troncos de los árboles, algo como aquí, los troncos de los árboles, y también los líquenes en ciertas rocas en los páramos. Es una asociación del hongo y un alga. El hongo le da humedad y el alga le hace la fotosíntesis. Beneficio mutuo. Las micorrizas entre los hongos y las plantas. ¿Qué hacen los hongos? Espérame un ratito, chicos. Si alcanzas a llegar. Sí. Debe estar arreglado el carro. Ya. Nos comunicamos, ¿no? Ya. Los simbiontes, entonces, las micorrizas es muy importante en un hongo y una planta porque le da humedad a las raíces de la planta. Si esté en un lugar seco, va a estar húmedo y va a absorber el agua. Me perdonan un segundito. Ya. Entonces, las micorrizas es las raíces y entre las raíces de las plantas están los hongos. Los hongos le dan humedad y la raíz le da sostenibilidad y también le dan las raíces de las plantas principalmente, le dan como nutrientes o la materia orgánica que se va desagregando, entonces le dan como alimento también al hongo y viven en simbiosis, las micorrizas. Y aquí está, si le he puesto al ejemplo del líquen. Miren, esto han de haber visto ustedes. Este es el líquen. Simbiosis entre un hongo, los hongos y las algas. La diversidad de plantas. Las cormofitas se las divide. Aquellas que tienen tejidos conductores o vasos conductores y las que no tienen vasos conductores. Por eso se les llaman las no vasculares. Y dentro de ese grupo están las briofitas. Recuerden que las briofitas son talofitas, no tienen tallos, hojas o raíces verdaderas. Y se llaman rizoides, las raíces, cauloides, el tallo y filoides, las hojas. Estas briofitas se dividen en antocerotas o antocerales, también se les llama, que tienen esta forma, son típicas de los páramos, las hepáticas que ya las vimos, y los musgos. Y los musgos que tienen este esporangio en cuyo interior están las esporas. Estos son los musgos. Son talofitas. En definitiva, las briofitas son plantas no vasculares. ¿Qué quiere decir que no vasculares? No tienen xilema ni floema. Ahora va mi pregunta. Si no tienen floema y xilema, entonces, ¿cómo obtienen el agua para hacer la fotosíntesis? A ver, chicos, pensemos. Por medio de sus raíces. Por medio de sus raíces, de sus rizoides. Sí. Puede ser. Puede ser. No retienen el agua. No, sí retienen, sí, la función de los musgos es retener el agua del suelo. Por eso, de los antocerales o antocerotas y de las hepáticas también, son las que retienen el agua en el suelo. Por eso es que son típicos de los páramos.
Pero entonces, ¿cómo hacen que el agua llegue hasta los cauloides que vienen a ser las hojitas, en el caso de los antocerales y de los musgos? Porque como está a ras toda la estructura de la tierra, absorben el agua y inmediatamente llegan a toda la superficie del filoide. En los musgos, por ejemplo, ¿cómo será que llegue el agua a estos filoides? Porque los musgos sí son un poquito altitos, creo que llegan a medir hasta 2 centímetros de alto. ¿Cómo podrá llegar el agua hasta allá? Miren que vamos necesitando todo lo que hemos Absorben visto. la humedad del aire. No, absorben el agua, sí. Y el agua va pasando de célula a célula por ósmosis nada más. Es decir, ¿se acuerdan que la ósmosis es el ingreso o salida del agua? Entonces, entre célula y célula va ingresándose por ósmosis, nada más. Así de fácil. De una célula pasa a otra, pasa a otra, pasa a otra, y así llega. Así es de simple. Ahí entra la ósmosis. ¿Cómo ingresará el agua? Por ósmosis. Y los esporangios son formas de tallos, ¿no? Estos son los esporangios. No, alguien me dijo que le habían tomado algo de los esporangios. O no, creo que fui yo un órgano de las plantas que produce y contiene esporas. Yo no sé si le escuché a alguien o es un video que algo vi en donde le confunden al esporangio. El esporangio, no se olviden, es en forma de tallo. Miren, es así alargado con esto. Esporangio. Y es el órgano de las plantas que produce y contiene esporas. Nada más, los esporangios. Yo vi en alguno y vi una confusión. Cauloides en forma de hígado, que son las hepáticas. Y los filoides, rizoides y cauloides tiene ¿quién? Los musgos. Estas son briofitas, plantas no vasculares o también llamadas talofitas. Las briofitas son las llamadas talofitas porque no tienen raíces, tallo ni hojas verdaderas, pero sí tienen rizoides, cauloides y filoides respectivamente. Las plantas vasculares. Aquí tenemos dos grupos. Las que no tienen semillas, vista desde el punto de vista, ya me fui repitiendo vista a vista, desde el punto de vista en que las semillas se forman luego de la fecundación de la planta. Se fecunda la planta y del óvulo, y ustedes ven que del óvulo se desarrolla la semilla. Con ese principio es que se les clasifica, tienen vasos del xilema y del floema, pero no forman semillas. Y entre estos tenemos los equisetos, o también llamados colas de caballo, que sí han de haber escuchado ustedes. Miren, los equisetos o colas de caballo, que tienen, miren, los tallos son huecos. Alguien se ha de haber tenido alguna vez, ha de haber estado en contacto con esta cola de caballo, y que miren, entre este nudo y este nudo salen unas hojas que son muy finas en forma un poco de aguja, y se llama cola de caballo. Aquí este es un rizoma, es una raíz también, es un tipo de raíz. Y le han de encontrar ustedes o le han de haber escuchado que es muy efectivo para curarse los riñones. Para eso más le ocupan al equiseto o cola de caballo. O también el nombre con el que generalmente le entienden también es el caballo chupa. Es ese el que no tiene semilla. Se reproduce, mire, por su tallo, que es un rizoma. Va alargándose y de aquí va emitiendo nuevamente las raíces, y de esa manera es un tipo de propagación vegetativa. No hay reproducción sexual, sino reproducción asexual. Los licopodios, estos también son típicos
de los páramos. Y son altitos. Estos sí pueden llegar hasta unos 50 centímetros de alto. Estos sí llegan hasta 1 metro de alto. Y un poco más. Y luego con el viento ya se viran. Estos sí se viran. Los licopodios, miren, esto hay en los páramos también. Son tallos con hojas muy pequeñitas que ni parecen hojas, no se asoman las hojas aparentemente, pero las hojas terminan la punta siempre en una espina y son duras o coriáceas que se llaman. Se les llama duras o coriáceas, los licopodios. Y las otras plantas más evolucionadas que no tienen semilla son las pteridofitas o también llamados helechos. Aquí en los helechos que tienen un rizoma y a toda esta planta se le llama el esporofito, mire. Las hojas se conocen con el nombre de frondes y en la parte posterior o digamos en el en vez del fronde nosotros encontramos el esporangio donde se producen las esporas, las cuales al caer en un suelo húmedo se forman esta estructura que se le conoce con el nombre de prótalo. Y aquí la reproducción del helecho es un poco fantástico. Pero también el helecho, a través de ese rizoma que tiene, va alargándose y va emitiendo nuevas plantas. Nuevas plantas. Aquí la espora, miren, da un prótalo. En el prótalo, en el un lado, se forman los gametofitos masculinos. En el otro extremo, los gametos femeninos. Y aquí ocurre en este prótalo la fertilización para la formación del cigoto. Y luego del embrión que da lugar al nuevo esporofito que va a ser el helecho posteriormente. Por eso le decíamos, es una manera fantástica de los helechos de reproducirse. Se reproducen de las Entonces formas. es como una reproducción asexual, ¿no? Verá, es una reproducción asexual, pero siempre y cuando esté de los rizomas. Pero la reproducción es más bien, digamos, es una fase aquí, es más típica la fase alternante se llama, que hay la fase haploide cuando se está reproduciendo solo de la espora. Y la espora es la que origina este gametofito que se llama maduro, el prótalo. En este prótalo, en el un extremo se ubican los gametos masculinos y en el otro el gameto femenino. Miren. Y aquí cada uno, como este ya viene como gametofito maduro, entonces viene ya haploide, es decir, con la mitad del número de cromosomas. Y en el un extremo se forma el gameto masculino con N de cromosomas y en el otro extremo el gameto femenino con N de cromosomas. Miren, por acción del agua se pueden venir los gametos masculinos a fecundarle a los gametos femeninos y ocurre la fertilización o fecundación y la formación del cigoto. Posteriormente el embrión que va a formar la nueva planta. Y por eso ustedes han de haber visto que a veces empieza a emerger primerito con esta forma de churo que tiene. Mire. Y aquí viene entonces la fase que les llama la alternante, la reproducción alternante, una fase haploide y cuando ya ocurrió la fertilización viene la fase diploide. Eso se llama alternancia de generaciones. En la actualidad, esta alternancia de generaciones ya lo están aplicando hasta los que tienen reproducción sexual con órganos sexuales diferenciados. Aquí no hay diferenciación mucho. Mire, no hay diferenciación. Esta es la alternancia de generaciones. Una fase haploide y una vez que ocurre la fertilización, la fase diploide. Solo que esto proviene de una sola espora, de un solo gametofito. Miren lo extraordinario. Yo me sorprendí cuando ya se descubrió esta forma tan sui generis de reproducción de los helechos. Pero si usted me dice reproducción asexual, sí,
Pero la reproducción asexual es cuando este rizoma, mire, este rizoma simplemente va alargándose por el suelo y va emitiendo nuevos brotes. Pero esta reproducción se llama alternancia de generaciones. Una fase haploide con las esporas y una fase diploide cuando ya se fertiliza y forma el cigoto. ¿Alguna pregunta, chicos? Estas ¿tienen floema y xilema? Sí lo tienen. Lo único que no tienen es semillas porque aquí no hay flores, no hay aparatos reproductores donde se realice la reproducción sexual. Y aquí, por ejemplo, puede tener esporas, pero la mayoría, miren, se reproduce por su rizoma, por su raíz. El rizoma es un tipo de tallo que va a ras del suelo. Miren, los licopodios, estos sí son estos son típicos del páramo. Ustedes la cola de caballo chupan de ver que está en los lugares húmedos también, igual que los helechos. Entonces viven en lugares húmedos principalmente y se les llaman plantas vasculares pero sin semilla. El otro grupo en cambio son plantas vasculares, pero estas plantas vasculares que tienen semilla. Así le he puesto la fase haploide, miren, y la fase diploide. Pensé que no había puesto. Y los frondes donde están los oros. Las vasculares con semillas se les llama espermatofitas. ¿Por qué? Porque viene de espermatozoides. Cuando vean la terminación esto de fitas se refiere a las plantas. Espermatozoides de las plantas, espermatofitas. Y yo les mandé a ver el video, ¿se acuerdan que no lo vieron y lo comprobé la semana anterior? Que se trataba más de la reproducción de las plantas. Yo quería que ahí ustedes se fijen en el video cómo del grano de polen se forman dos núcleos. Uno de estos núcleos a la vez se divide y forma da lugar a otros dos núcleos. De tal manera que al final estos dos núcleos que se llaman los germinativos se los termina llamando dos espermatozoides. Y el otro núcleo que no se dividió más, ese es el núcleo que dirige la formación del tubo polínico para que el grano de polen, no tanto el grano de polen, sino los dos espermatozoides puedan llegar hasta el óvulo de la flor. Ya vamos a ver también si tengo un gráfico. Entonces, por eso se llaman espermatofitas. ¿Por qué? Porque hay fecundación, hay reproducción sexual y se forma la semilla, que está formada principalmente por el embrión, que es de esta estructura, y que nosotros la conocemos porque en las dicotiledonias, de las cuales nos servimos como la arveja, el chocho, el haba, el frijol, por ejemplo, miren, tienen esta partecita que es el embrión y esto es el cotiledón o las reservas nutritivas para la semilla. Y esto fue la aparición, el aparecimiento de estas espermatofitas, de las semillas, fue muy importante para la conquista del medio terrestre. Recuerde que cuando hablábamos de la evolución de los seres vivos y hablábamos de las plantas y que uno de los hitos para la evolución de las plantas era que ya los órganos reproductores, digamos, viabilizaban la polinización. Es decir, ya el polen estaba encerrado en la antera y cuando estaba maduro esa antera se abría y aseguraba la polinización, pero ayudada por el viento. Entonces, cuando ya fueron a tierra, esto es muy importante, la polinización para la conquista del medio terrestre. ¿Por qué? Porque al realizar la fecundación se originaron las semillas, las cuales por el viento, por las aves, por los insectos, son dispersadas en diferentes lugares. Por eso es que tenemos taraxacos o dientes de león donde nadie ha sembrado, porque sus semillas
tienen adaptaciones para volar con el viento, que es esos pelitos que se llama vilano, y vuelan con el viento hasta donde queden retenidas y ahí germinan. Y tenemos dos clases de plantas. Las gimnospermas, que son los espermatofitos más antiguos, en donde las características siempre nos han dicho que son las plantas con las semillas desnudas. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque el óvulo carece de ovario. Es decir, que el óvulo no está encerrado en una estructura especial llamada ovario. Primero, lo que le facilita a la polinización anemógama, que es la que es viabilizada gracias al viento. Entonces, si el óvulo está, en el caso del pino, del ciprés, en la parte externa, sin que nadie le proteja, entonces ustedes han de ver que el polen también viene con el viento y le fecunda rápidamente. Pero la falta de ovario conlleva la ausencia de fruto, de donde se deriva el fruto, de donde se deriva de su nombre, de las gimnospermas. Pero en cambio, estas plantas tienen los estróbilos. Miren, los estróbilos masculinos, donde está el los polen, y los conos o estróbilos femeninos, en cuyo interior estaban los óvulos, los cuales estos, miren, cuando este se abre ya quedan expuestos al polen, y por esa razón ocurre la fecundación. Y las semillas, usted va a ver que tanto del ciprés como las de los pinos, que se abre este cono y salen las semillas, porque cuando se abren estos ocurre la fecundación. Mire, y estos son típicos de las coníferas, como el ciprés, ¿cómo se llaman? El ciprés, el pino, y también hay los abetos. Los abetos yo solamente los he visto, debe haber en algún otro lugar también, pero yo el abeto lo he visto en la entrada a la laguna de Yaguarcocha. No sé si existen todavía los abetos ahí. Y también un grupo especial de gimnospermas son las gingofitas, como la ginkgo biloba, de la cual se obtiene una esencia que es un medicamento, el ginkgo biloba, y que llega a medir 130 metros. Es considerada la gimnosperma y dentro de las plantas mismo, las plantas más altas, el ginkgo biloba. No, aquí no tenemos, me parece que es típica del Japón. Entonces tenemos las cormofitas, que son vasculares, tienen los tejidos, los vasos conductores y lemifloema, pero estas tienen semillas. Las semillas desnudas se llaman las gimnospermas y son las menos evolucionadas. Por lo tanto, las más evolucionadas se les considera las angiospermas, porque tienen ya el óvulo. Aquí sí vamos a verles a las de estructura. Tenemos nosotros, este es el órgano reproductor masculino de la planta. Es el estambre. Este estambre, miren, está formado por un filamento y la antera. Y en el interior de la antera, miren ustedes, hay estos granitos que son los granos de polen. Mientras que el órgano reproductor femenino es todo este que está aquí de color verde y que usted lo encuentra ampliado también. Este está formado por una estructura, miren, superior que se llama el estigma. Este estigma, si son curiosos, pueden toparles de cualquier plantita que ustedes la vean y puedan toparle el estigma. Tiene sustancias azucaradas, de tal manera que si vienen los granos de polen, quedan pegados ahí. Quedan pegados y esa sustancia, hasta cierto punto azucarada que tiene, ingresa al interior del polen y hace que este polen se hinche y ocurran las divisiones mitóticas
meióticas primero y mitóticas después para formar los 2 espermatozoides y el tercer núcleo del tubo polínico que queda. Entonces, miren, este estigma se conecta o se continúa con una estructura tubular que se llama el estilo y que culmina en el ovario, una estructura ensanchada. En el interior del ovario encontramos nosotros a los óvulos, que pueden ser, a veces hay un solo óvulo o a veces hay numerosos óvulos. ¿Cómo nos damos cuenta de nosotros de esto? Simplemente por las semillas. Cada semilla es un óvulo fecundado. Por lo tanto, si yo comparo la naranjilla, ¿con qué otro fruto sería? Le comparo a la naranjilla con el durazno. ¿Cuántos óvulos tiene el durazno? Tendría el durazno, que nosotros no los hacemos la disección para verlos, pero por las semillas sí podemos deducir. ¿Cuántos óvulos tendría el durazno? 1. 1, porque tiene una semilla, una pepa. Por ejemplo, la manzana, ¿cuántos óvulos tendría? ¿Han contado las Como pepitas de la 4. manzana? Como 4, entre 4 y 6. Entre 4 y 6, sí. Pero si yo le cojo a la naranjilla, ¿cuántos óvulos tiene la naranjilla? ¿Cuántas pepitas tiene la naranjilla? Díganme nomás. ¿Bastantes? Un montón, correcto. Yo le mandé una vez a una chica a contarlo porque estaba distraída. Y bueno, cuando se está en clase y en el año lectivo se hace un estudio más minucioso. Entonces me molesté y le mandé a contar el número de semillas que tenía, que me determine cuántos óvulos tenía la flor de naranjilla y para eso utilice la fruta. Y yo ya había explicado esto. Y los compañeros no le quisieron decir porque siempre había estado por debajo de su asiento con el celular. Entonces los otros también se molestaron y nadie le dijo lo que yo había indicado. Entonces le dije, me viene con la respuesta. Entonces ellas, algo le habían dicho los compañeros, la miquis, pero resulta que no entendió y me había ido a poner como, creo que 2 o 3 naranjillas en un jugo les había cernido y les contó a las pepas. Pero ya de 3 naranjillas ya le salió como 625, algo así, pepas. Pero eran de 3 naranjillas. Entonces, pero sí son muchas. ¿Cómo yo puedo llegar a determinar eso? Solamente contando las semillas. Ahora, aquellas semillas que no han sido fecundadas, esas significa que dan como óvulo. Por ejemplo, hemos notado más eso en el choclo. ¿Ha visto usted que, por ejemplo, a veces nos vienen choclos, que ciertas partes de la tusa están vacías, no tienen granitos de maíz? Significa que esos óvulos no fueron fecundados. Que el polen que debió caer de arriba de la planta hacia el pelito de choclo no cayó, sino que a lo mejor hubo, yo me imagino, demasiado ventarrón que todo el polen fue llevado lejos de la planta y no cayó a donde debía caer. Ahí eso significa, y cuando vemos también una pepa en la sandía, en la papaya, que no está grande, negrita, sino está muy finita, muy pegada, significa que ese óvulo no fue fecundado. Mire, entonces, esto decía que el polen tiene que formar su tubo polínico, un tubo, y cruzar todo este estigma hasta llegar a los óvulos. Es decir, que necesitamos, en el caso de la naranjilla, muchos tubos polínicos para que ingresen con los 2 espermatozoides a fecundarle al óvulo. Y finalmente les cuento esto, que en el óvulo, no lo traje, pero sí le van a ver en ese video, que hay un espermatozoide le fecunda con un núcleo que hay internamente en el óvulo que se llama la ósfera, forma el cigoto y este cigoto el embrión. Pero
El otro espermatozoide fecunda o se une a los dos núcleos polares que hay en el interior del óvulo y forma el endospermo o el cotiledón, es decir, la parte nutritiva que le rodea al embrión. Miren, por eso se dice que en las plantas angiospermas hay doble fecundación, para la formación del cigoto y el embrión y para la formación del endospermo o sustancia nutritiva para el embrión, que le sirve al embrión durante la germinación principalmente. Y sabemos que estas angiospermas se dividen en monocotiledóneas. Aquí ha estado el maíz, miren, aquí. Si aquí no hay granitos, significa que el polen que está acá arriba en el tocte que lo llaman, acá los pelitos de choclo, porque esos son los estigmas y el estilo, por eso hay tantos pelitos de choclos como óvulos hay. Entonces, si no asoma el granito, significa que ahí no hubo fecundación. Bien, estas son las monocotiledóneas, porque las monocotiledóneas, bueno, la semilla es parecida a lo que ustedes ven como es el trigo, el arroz, la cebada, el maíz. Sí, un solo cotiledón. Las hojas son alargadas, generalmente son alargadas con las nervaduras paralelas. Paralelas las nervaduras. ¿Qué más? Son los tallos, pueden ser cañas o pueden ser como en este caso el de las plantas. De aquí, miren, este es de la cebolla. Miren, puede ser tallos muy acortados, muy imperceptibles. Y aquí las raíces siempre van a ser fibrosas. Es decir, de aquí salen un montón de raíces de la parte principal que más o menos todas tienen el mismo largo y grosor. Las flores tienen 3 pétalos y tienen 3 sépalos que generalmente son coloreados. Por eso aparentemente tienen 6 pétalos y no es así. Ahí están las monocotiledóneas. Las dicotiledóneas, en cambio, cualquier tipo de fruto que tiene 2 tapitas, 2 aberturas o más, como en el caso no es de la guayaba, sino de las guavas, que tienen más de 2 cotiledones. Cada una de esas cositas que sale de las semillas, de las pepitas, constituye un cotiledón. En el caso del aguacate, miren, las hojas siempre van a tener nervaduras principales y ramificaciones que salen a los lados. Aquí el tejido vascular siempre va a ser de consistencia de un poquito de leño. Acá son cañas, acá es un poquito más de leño. Es decir, acá son un poquito más huecos, aquí son más, con más masa, digamos así, hacia adentro. Y ahí la raíz, siempre va a haber una raíz principal y va a haber raíces secundarias. Y las flores tienen 4 pétalos o 5 pétalos. Es fácil distinguirles, porque a veces a uno le decían es que las monocotiledóneas, un cotiledón, las dicotiledóneas, 2 cotiledones. Pero si yo veo las hojas y no he visto, y no sé cómo son las flores, cómo son los tallos, ni nada. Por eso es que nosotros podemos determinar que las orquídeas son monocotiledóneas, si no contaránles los pelitos, aquellos que tienen. Los pétalos. Y verán las hojas si tienen nervaduras paralelas o si tienen de esta forma, con la nervadura principal y esta nervadura con ramificaciones. Miren, esto es de las angiospermas. Las dicotiledóneas, ejemplos, miren el frejol, la cucarda, los pensamientos, este es del eucalipto, la retama, esta malva que ya está desapareciéndose, era una malva silvestre, si la llegué a conocer, y acá que está lo mismo, está este que me he olvidado de borrarle el 1. Es decir, son magnoliópsidas, según otros autores, o dicotiledóneas. Y las monocotiledóneas se les llama liliópsida o monocotiledóneas. Así hay otros autores que los mantienen esa clasificación también. Bien,
y los sistemas de las plantas. Los sistemas, tenemos los sistemas, digamos, de varios sistemas, por ejemplo, los de conducción o nutrición. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor? Gracias. Revisarán las tareas. Chao, Licen, gracias. Gracias. Que le vaya bien. Una buena tarde, gracias. Chao chicos, chao, cuídense. Chao doctora. Hasta luego. Que le Gracias. vaya bien. Chao, William.